Hola a todos, mi nombre es Guillermo. La historia que estoy a punto de contarles es muy impactante y espero, desde lo más profundo de mi corazón, que no me juzguen con dureza. Las decisiones que tomé en la vida fueron motivadas por amor. Desde niño, viví bajo la sombra de la pobreza. Crecí en el pequeño pueblo de Sumaré, en Bahía, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Mis padres apenas lograban poner comida en la mesa. A medida que crecía, veía cómo mis sueños se desvanecían entre mis dedos. Aún así, no perdía la esperanza y me dedicaba a los estudios con la esperanza de encontrar un propósito en la vida. Tenía grandes ambiciones. No me conformaba con no tener nada con qué jugar. Soñaba con tener un juguete, pero mi vida era solo estudio y trabajo en el campo. Desde muy joven, alimenté el deseo de escapar de este ciclo interminable de miseria y alcanzar el éxito. Quería ser alguien que pudiera cambiar no solo mi propia historia, sino también la de mi familia. Pero, ¿cómo podía cambiar mi estilo de vida si vivía en el fin del mundo, donde ayudaba a mi padre en su pequeña finca, sembrando y cosechando, para que nuestra familia tuviera que comer todos los días? Mi madre hacía dulces y cocadas, y recorría 5 kilómetros diariamente para venderlos en la ciudad de Piritiba, donde tenía algunos clientes fieles, tanto en la escuela como en la alcaldía. Mi padre, por su parte, cuidaba de la finca y ordeñaba sus 4 vacas flacas para vender la leche en los alrededores. Desafortunadamente, la competencia era feroz, lo que hacía nuestra situación aún más difícil. Una cierta mañana de sábado, mi padre se despertó muy enfermo y tuvo que ser internado de urgencia. En esa época, yo tenía 16 años. Los médicos nos dieron una terrible noticia. Según la radiografía, mi padre tenía un tumor cerebral y necesitaba ser operado de inmediato. Sin embargo, las condiciones de ese hospital eran muy precarias y no sería posible operarlo allí. Para empeorar las cosas, debíamos esperar que se abriera una plaza en el Hospital General, que estaba aproximadamente a 320 kilómetros de nuestra ciudad. Me sentí devastado. Mi padre me llamó a su habitación y pidió a los médicos que nos dejaran solos por unos minutos. Llorando, me dijo que no le quedaba mucho tiempo de vida y me suplicó que cuidara de nuestra familia. Me dijo que necesitaba ser fuerte, pues su hora había llegado y estaba seguro de que no sobreviviría debido a algunos errores del pasado. Yo le dije que no tenía ninguna culpa por haber enfermado y le pedí que tuviera fuerzas, porque pronto saldría de esa situación. Pero él estaba inconsolable y repetía que era su final. Los médicos interrumpieron nuestra conversación, alegando que necesitaba tomar algunos medicamentos, y me pidieron que me retirara. Yo era su hijo mayor, ambos éramos muy unidos. A pesar de soñar con dejar la casa para estudiar y convertirme en alguien, soñaba con ser médico, y después de que mi padre enfermó, me convencí de que quería estudiar para salvar vidas. Necesitaba encontrar fuerzas para cuidar de Felipe y José, mis 2 hermanos menores, de 9 y 11 años. Lo que hacía todo aún peor era que casi no teníamos nada para comer en casa, ya que la cosecha y la venta de las mercancías las hacía mi padre. Mi madre vendía cocada y dulce de leche, pero sin los ingredientes necesarios, no podía preparar nada. Así que, a la mañana siguiente, salí de casa muy temprano y me dirigí a nuestra pequeña finca, que estaba un poco alejada del pueblo, para buscar huevos, leche y algunas frutas. Mientras caminaba por el camino de tierra, tuve la sensación de que alguien me observaba. Miraba hacia atrás y solo veía el campo. Aunque en esa época era muy valiente y no temía a los fantasmas, la sensación de estar siendo seguido era muy fuerte. En un tramo determinado, tuve la ligera impresión de haber escuchado a alguien llamarme por mi nombre, pero seguía mirando hacia atrás y no veía nada. Con temor, aceleré mis pasos, y cuando vi la entrada de nuestro terreno, me sentí más aliviado. Corrí, recogí unos huevos, y luego me dirigí al viejo granero para ordeñar las vacas. Mientras ordeñaba, vi a un señor alto, vestido con un elegante traje negro, acercarse. Se presentó como el señor Cowley. Le dije mi nombre y le informé que no tenía tiempo para conversar, pues necesitaba regresar a casa. Él se quedó observándome mientras trabajaba
y en el momento en que estaba saliendo del granero, me dijo que tenía algo muy serio que decirme y que nuestras vidas dependían de eso. Con esas palabras, captó mi atención. Tenía una propuesta irrecusable para hacerme, pero me advirtió que solo lo diría una vez y que por ello debía escuchar en silencio. Al escuchar la palabra propuesta, lo interrumpí y le dije que podía irse si estaba pensando en comprar nuestro terreno. Pero él no me prestó atención y continuó hablando, mirándome fijamente a los ojos. Dijo que la propuesta era valiosa y que si la aceptaba, mi familia y yo nos haríamos ricos. En ese momento, decidí prestar atención a lo que tenía que decirme. El señor Cowley me miró seriamente y comenzó a decirme que la vida de mi padre estaba llegando a su fin y que estaba en esa ciudad para llevárselo. Le pedí que se retirara, pues si mi padre sobrevivía a esa terrible enfermedad, no permitiría que ningún hombre amenazara con quitarle la vida. Sin embargo, él no se calló y continuó hablando. Aquel siniestro señor me contó que, hacía 20 años, mi padre había hecho un pacto con él, pero un mes después, mi padre se había arrepentido y rompió el contrato. Mientras el señor Cowley contaba los detalles de la vida de mi padre, recordé que realmente había escuchado algo sobre que mi padre había ganado la lotería antes de que yo naciera y que el dinero desapareció misteriosamente del banco. Repetí nuevamente que se fuera, ya que no tenía tiempo para escuchar historias falsas sobre el pasado de mi padre y necesitaba regresar a casa para llevar alimento a mi familia. Tan pronto como terminé mi trabajo, le di la espalda, pero antes de que pudiera salir del granero, él habló en voz alta y dijo que si quería que mi padre siguiera con vida, debía aceptar su propuesta. El señor Crowley me advirtió que esa noche tendría 24 horas para cambiar de opinión y aceptar su trato, ya que esa era la única oportunidad de que mi padre sobreviviera. Curioso, le pregunté cuál era exactamente esa propuesta. En ese momento, el señor Crowley repitió que salvaría la vida de mi padre, y que además de ello, nos haríamos ricos. Todo dependería de mi decisión. Continuó diciendo que no sería algo tan difícil. Mencionó que debía entregarle algunas almas inocentes a cambio. Sonreí, pensando que estaba loco, y le dije que nunca le quitaría la vida a alguien. Sin embargo, él añadió con seriedad, preguntándome si la vida de mi padre no era más importante. ¿Por qué me haces esa pregunta? Claro que la vida de mi familia es lo más importante, respondí. Después de esto, me dijo que debía agradecerle, porque además de salvar a mi padre, me convertiría en un médico exitoso si aceptaba. De lo contrario, me advirtió que continuaría viviendo en ese mundo pequeño, vendiendo leche para mantenernos. En ese momento, me sorprendí, ya que nunca había hablado con nadie sobre mi sueño de ser médico. Convencido de que el señor Crowley era un viejo chiflado, salí del granero y regresé a casa sin siquiera mirar atrás. Como éramos pobres, en nuestra casa no había teléfono. Nuestro único medio de contacto con el mundo exterior era a través del teléfono de la vecina, doña María, quien era dueña del único mercado en el pueblo. Alrededor de las 11 de la noche, recibimos una llamada del hospital informándonos sobre el empeoramiento de la condición de mi padre. Conmovida, doña María nos llevó al hospital. Al llegar allí, los médicos nos dijeron que mi padre estaba en coma. En ese momento de desesperación y vulnerabilidad, tuve la certeza de que debía aceptar la oferta de aquel viejo señor que cambiaría mi vida para siempre. Me prometió riqueza, poder y éxito, pero lo más importante era salvar la vida de mi amado padre. Al principio, dudé, por supuesto, pero la perspectiva de cambiar mi destino y el de mi familia era irresistible. No creía en ese tipo de cosas, pero no perdía nada por intentarlo, ¿verdad? Así que, a la mañana siguiente, corrí hasta la casa de campo y sin pensarlo 2 veces, firmé el pacto, sellando mi destino con tinta roja y sangre. El señor Crowley me hizo prometer que nunca contaría a nadie sobre nuestro encuentro, y estuve de acuerdo. Me dijo que no tenía prisa. No tomé en serio esas promesas, pero en ese momento, lo único que quería era que mi padre sobreviviera, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo.
Le dejé muy claro que si mi padre no mejoraba en 48 horas, el pacto quedaría cancelado. Él me miró seriamente y esbozó una leve sonrisa siniestra. Acordamos encontrarnos cada 3 años en el granero, un día después de que cumpliera mi parte del trato. Le pregunté cómo podría contactarlo si algo salía mal. El señor Crowley me dijo que si eso ocurría, debería preparar un pequeño altar en mi habitación o en cualquier otro lugar silencioso y con poca iluminación. En él debía colocar un espejo, velas y un cáliz, donde tendría que hacer una ofrenda dejando caer algunas gotas de mi sangre. Luego, debía invocar su verdadero nombre 3 veces consecutivas, un nombre que, por miedo, no puedo mencionar. Desafortunadamente, fui obligado a seguir esas reglas. Después de todo esto, volví a casa y esperé ansiosamente. No pude pegar ojo esa noche. A la mañana siguiente, recibimos la noticia de que mi padre había sido transferido en medio de la noche y que la cirugía se estaba realizando. Mi madre y yo dejamos a Felipe y José en casa de unos parientes y nos dirigimos a la estación de autobuses. Al llegar al hospital, nos informaron que la cirugía había sido un éxito. Conforme pasaban los días, mi padre solo mejoraba y en un plazo de 15 días recibió el alta. A pesar de que la noticia era excelente, sabía que tenía un precio muy alto que pagar, pero decidí dejar que las cosas siguieran su curso para ver si realmente mi vida cambiaría. Tenía la esperanza de que las palabras del señor Crowley no fueran más que un simple farol, porque, sinceramente, no veía cómo podría convertirme en el médico exitoso del que él hablaba. Esa misma semana, recibimos la visita de un notario que nos informó que un pariente lejano nos había dejado una gran herencia. Mi padre decía que no conocía a ese supuesto pariente, pero tampoco se molestó en investigar, pues esa fortuna llegó para cambiar nuestras vidas. En ese momento, tuve la certeza de que mi destino estaba sellado y que debía prepararme psicológicamente para terminar con la vida de alguien. Quería hablar del tema con mi padre y hacerle preguntas sobre si realmente conocía al señor Crowley, pero no podía contarle a nadie sobre nuestro acuerdo. En los años que siguieron, mi vida cambió drásticamente. Me dediqué a los estudios y me convertí en un médico exitoso, subiendo rápidamente en la escalera corporativa. Dinero, poder, reconocimiento, todo estaba a mi alcance. Pero el peso de ese acuerdo siempre estuvo presente en mi mente, como una sombra que me seguía a donde quiera que fuera. El pacto que hice con el señor Crowley no era solo una cuestión de firmar un papel, era algo mucho más oscuro, una deuda siniestra. A cambio de mi éxito, debía entregar algo mucho más personal y doloroso, una vida cada 3 años. Me convencí de que estaba en control, de que podría enfrentar cualquier desafío que surgiera en mi camino. Sin embargo, cuando pasaron los primeros 3 años, después de haber conseguido el trabajo de mis sueños, y el momento finalmente se acercó, me encontré frente a una elección terrible. ¿A quién sacrificaría para cumplir el acuerdo con el señor Crowley? ¿Encontraría el valor para hacer algo tan cruel? Al final, el temor de perder a aquellos que amaba se impuso y cometí lo impensable. Traicioné la confianza de quienes me rodeaban y destruí la vida de una inocente. Mientras realizaba el ritual y el cuerpo sin vida caía a mis pies, comprendí que había cruzado una línea sin retorno. Conocí a mi primera víctima cuando tenía 26 años. Desde ese instante, los gritos de dolor de esa persona comenzaron a atormentarme como una maldición, acechando mis sueños y debilitando mi cordura. Cada ciertos años, me veía obligado a repetir el macabro ritual, entregando otra alma inocente para proteger la mía. Sin embargo, todo cambió cuando conocí a Gabriela en el hospital donde trabajaba. Tenía turnos allí 2 veces por semana, y desde que la vi por primera vez, algo en mí se agitó. A pesar de la oscuridad que me rodeaba, entre nosotros surgió una conexión profunda y sincera, y pronto nos comprometimos. En esa época, yo tenía 34 años. Con cada día que pasaba, me volvía más dependiente de su amor, un sentimiento tan intenso que en menos de un año le pedí que se casara conmigo. Gabriela asumió la responsabilidad de organizar la boda, y para mi desgracia, la fecha que ella eligió para la ceremonia
coincidió con el plazo de la ofrenda que estaba destinado a hacer. 15 días antes del matrimonio, decidí que rompería el pacto que había hecho con el señor Crowley. No quería ni podía seguir destruyendo la vida de nadie más. Quería convertirme en un padre de familia digno. Ya había cobrado la vida de 3 víctimas y creía que eso sería suficiente para que el señor Crowley me dejara en paz. Esa noche, preparé el altar tal como habíamos acordado años atrás y pronuncié su nombre 3 veces, pero no apareció. El señor Crowley ya sabía que yo lo esperaba para anular el pacto. Pasaron los días y no hubo señales de él. La ceremonia de la boda se celebró como estaba previsto, y pronto Gabriela se mudó conmigo. Durante los primeros años, nuestra vida fue perfecta, pero el día que cumplimos 3 años de casados, mi esposa enfermó gravemente y tuvo que ser hospitalizada. Su enfermedad no tenía explicación, y ningún médico logró encontrar un diagnóstico para ella. En esa misma época, comencé a tener pesadillas con el señor Crowley, quien me sonreía de manera siniestra, insinuando que mi esposa solo mejoraría si cumplía con el acuerdo. Desesperado por salvarla, esa misma semana salí en busca de mi próxima víctima. Organicé un encuentro con una trabajadora sexual, ya que así solía encontrar a mis víctimas. La mirada inocente de esa joven destrozó mi corazón, pero no podía arriesgarme a perder a la mujer que tanto amaba. Al terminar, abrí su bolso porque solía rezar por el alma de estas personas inocentes. Fue en ese momento cuando vi una foto de ella abrazando a 2 niños, y eso me devastó. Al salir de allí, regresé al hospital y me quedé al lado de Gabriela hasta el amanecer. Como esperaba, su recuperación fue repentina, como un milagro. Entonces, tomé una decisión drástica. Fui a la comisaría y me entregué. No podía permitir que mi éxito costara la vida de más personas. Hoy estoy aquí en la cárcel, esperando que el señor Crowley venga a llevarse mi alma, ya que ese siempre fue el acuerdo. Renuncié a todo lo que había conseguido en la vida. Vendí todas mis posesiones y doné hasta el último centavo a centros de caridad. Sé que esto no borrará lo que hice, pero al menos la fortuna que obtuve ha ayudado a salvar vidas. Muchos piensan que estoy loco y sé que todos me odian, pero les pido perdón. Todo lo que hice no fue una elección. La vida eligió por mí. Debido a mi estado de depresión, recibo constantemente visitas de misioneros y psicólogos. Fue a través de estas personas que envié esta carta para compartir mi historia, para que el mundo supiera lo peligroso que es hacer un pacto con fuerzas ocultas. No hay un solo día en que no me arrepienta de lo que hice.